pero nos empezamos a dar cuenta que cuando compartíamos con Sacabana, cuando compartíamos con Dos Tercios, de algún modo se transformaba en un pequeño punto de conversación, donde los estudiantes se acercaban, los académicos, que conocían al autor, que les gustaba un libro, que veían que también estábamos haciendo esto y, no sé, a veces nos preguntan como, hoy tengo este texto, este manuscrito, les gustaría recibirlo y tal vez no es muy para el local, pero nosotros en ningún caso como que nos quedamos con el contacto, es como, no, mira, sabes que este libro es muy de Sacabana o es muy de, no sé, bifurcaciones, como anda este contacto, conversale, entonces como que para nosotros la colaboración es importante, como que es algo que está detrás de Casa Pública, no solo como un negocio, sino porque de algún modo es también su propia mesa, o sea, la mesa de los libros es también como un layout donde la gente se reúne a conversar y nos gusta mucho eso, y nos gusta que sea alrededor no solo del local, sino alrededor de todas las otras editoriales. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión conversamos con Paula Sagristá y con Cristian Fierro, ambos arquitectos egresados recientemente de la Universidad de Chile y que tienen como punto en común en que forman parte de Local Ediciones, una microeditorial chilena que busca aportar al registro y difusión de la arquitectura y la ciudad en sus más amplios campos de acción, enfocándose principalmente en nuevos autores que requieren un soporte de difusión impreso o digital para dar a conocer investigaciones, exhibiciones, prácticas pedagógicas, proyectos u obras de arquitectura. En específico, nos contaron sobre Casa Pública, un proyecto propio de Local Ediciones, que es una plataforma que agrupa a todos quienes están desarrollando material gráfico relacionado a la arquitectura y la ciudad, publicaciones, papelería, grabado, fotografía, entre otros. Sobre esta y más particularidades conversamos entonces con Paula y Cristian. Esperamos que este episodio sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta ocasión conversaremos con los arquitectos de la Universidad de Chile y amigos también de la casa, Paula Sagristá, Cristian Fierro, quien forman parte del equipo editorial de Local Ediciones y también son parte de los responsables de la iniciativa Casa Pública, de los que nos van a contar más adelante. Primero que todo, Paula, Cristian, bienvenidos a La Mesa. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Oscar, nos encanta conversar. No, y por eso ustedes son parte de los invitados que ya teníamos rato que queríamos poder agendar para conversar con ustedes. Y tal vez lo primero que nos gustaría que compartieran con las audiencias es ¿qué es Local Ediciones? Cuéntenos de esta iniciativa en la que están participando junto a Beatriz Coefe, quien también ya ha sido una de las invitadas del podcast. Yo creo que ¿Partes tú o parto yo? yo creo que tú, Cristian, eres más indicado como porque yo entré después un poco a la historia, entonces. Sí, de alguna forma sí, pero Local Ediciones es básicamente una microeditorial chilena de arquitectura. Eso es como el resumen muy resumido de Local Ediciones. Pero tiene una trayectoria bien larga porque nace desde Arquitectura Caliente, incluso antes de que yo estuviera en Arquitectura Caliente. Específicamente en la Bienal del 2015, con el catálogo de esa Bienal. Un poco como para publicar los resultados de Arquitectura Caliente. Entonces, resultados me refiero a los concursos, a las bienales, a las cosas que se hacen ahí, o que se hacían. Entonces, de a poco, Local Ediciones fue como tomando una vida propia, una forma propia, pero nunca una estructura propia. Siempre estaba al alero de los concursos y de los proyectos de Arquitectura Caliente. Entonces, lo que vinimos haciendo, yo creo que desde la pandemia hasta ahora, con Paula y con Bea, es empezar a ver como, ya, ok, esto tiene un carácter. Entonces, ¿es una editorial independiente o es algo que está anexo realmente a Arquitectura Caliente? Hasta que tomamos la decisión este año de formar una microeditorial como tal, la formalizamos y todo, los codirectores somos Paula, Bea y yo. Y ahora estamos como tratando de alimentar un catálogo de forma independiente, es decir, que no solo sean libros que se hacen para Arquitectura Caliente, con los concursos, los eventos que se hacen, sino con investigaciones, con prácticas
proyectuales, docentes o cualquier otro tipo de contenido que pueda llegar a nosotros o que nosotros queramos construir en distintas como categorías o formas de ver el catálogo. Entonces, tenemos una serie ya de vivienda que viene desde hace un tiempo, pero ahora tenemos una especie de colección de exploraciones, como otras exploraciones, sobre todo prácticas docentes. Porque nuestra idea, nuestra intención como editorial, es que ya hay otras editoriales con las que trabajamos también, como Dos Tercios, como Sacabana, por ejemplo, que han estado publicando ciertos tipos de arquitecturas o prácticas arquitectónicas. Y nosotros queremos darle como vida a esta editorial con autores y temáticas emergentes. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos está motivando. Entonces, emergente no solo quiere decir gente joven, sino también gente que no ha publicado antes, o gente que tiene como mucho que decir por ahí, pero no tiene un libro, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos gente joven, ahora estamos publicando, por ejemplo, a Sofía Montalegre, pero también tenemos gente de mucha más trayectoria académica, pero que no había publicado un libro como tal, digamos, un libro de forma independiente como Gabriela Muñoz. Entonces, ahí estamos como alimentando un poco el catálogo, viendo cuáles son estas prácticas emergentes y qué significa también esa emergencia. ¿Y cómo se incorpora entonces Paula? Bueno, obviamente conozco la trayectoria que han estado vinculados en otras instancias, eh, pero ¿qué sucede o qué se proyecta cuando entonces Paula se suma al equipo? Uy, hablando de cómo fue que yo me sumara de mí misma. Es que siempre como que trabajar con Bea y Cristian ha sido como una escuela. O sea, no, nos conocimos por lo menos con Bea como en una etapa como más académica, de estudiante, y un poco fui creciendo como arquitectónicamente o de las cosas que me gustaban, un poco siguiendo la ley de las cosas que hacía. Como que me fui invitando. Entonces, como que, por eso es como una escuela, porque partí como en la Bienal, después hice mi práctica, después empezó con Grupo Arquitectura Caliente, y ahí me fui sumando y empezamos a tener como una relación cercana en la cual nuestros gustos eran muy parecidos, como los fanzines, o el publicar, o el gestionar, hacer coordinación, que no sé si será difícil de encontrar en la arquitectura, pero sí que te guste eso en vez de estar diseñando en AutoCAD una casa, como que obviamente es más especial y cuesta, y cuando encuentras a alguien o otras personas que de algún modo como que comparten este gusto por la comunicación de arquitectura, es fácil hacer como un feeling rápido, un match y empezar a hacer todo juntos. Entonces ahí me fui sumando desde harto tiempo en otros proyectos hasta que en algún momento empezaron a aparecer estas otras publicaciones que van al alero de lo de Grupo Arquitectura Caliente, el catálogo, y ahí participé con fuerza en uno del 2021, acompañando a Cristian, que era como a cargo de la edición, y ahí aprendí también como lo sistematizados y ordenados que eran y lo genial que es trabajar como desde ese lugar, desde los Excel, desde los códigos, como que el manuscrito en sí también tiene sus operaciones y su lógica, no es como solo un Word que te llega, sino que además hay un orden que fuimos trabajando, y eso me gustó muchísimo y también me hizo mucho sentido como la forma en que trabajo en otras cosas de coordinación. Y ahí fui entrando y empezamos como o sea, en algún modo como que manifesté mi interés, yo creo, quedándome ahí nomás. No fue como, hola, quiero estar acá en local, sino como que empezaron a llegar más proyectos, y siempre han sido muy generosos como de invitarme como de igual a igual, y de aprender un poco desde ese lugar sin jerarquías. Pero igual, es que quizás esa es como la génesis de lo que es ahora Local Ediciones como editorial independiente. Porque ahora ya somos socios, o sea, los tres estamos a Claro. la par, estamos codirigiendo todo esto, algunos toman un proyecto, otros toman otro, y ahí nos vamos como mezclando un poco, nos vamos como repartiendo pega. Y Paula, claro, en algún momento era ayudante de la BEA, pero ahora es socia y compañera de la BEA y mía, entonces eh, hay como una especie de horizontalidad que no importa la edad o cuándo salimos de la universidad, sino que hemos estado trabajando, hay una trayectoria detrás que nos permite que esa diferencia dé un poco lo mismo. Dé un poco Sí. lo mismo en los procesos y en los resultados de cómo vamos trabajando en la editorial. Eh, Sobre todo, por ejemplo, porque así como lo dice la Paula, que se dio como de forma natural, que ella era ayudante de la BEA y de repente la empezamos a invitar a estas cosas porque nos parecía que era
una persona que podía hacer este trabajo y que iba a resultar súper bien, como lo está resultando hasta ahora. También yo, apoyando a la BEA, por ejemplo, en la San Sebastián, se nos dio de forma súper natural que, ok, empecemos a coeditar cosas, porque cuando yo empecé a trabajar en edición con la BEA, también fue cuando ella estaba a cargo en la San Sebastián de los anuarios y necesitaba que alguien la apoyara en ciertos tipos de trabajo. Entonces ahí nos empezamos como a dividir tareas y empezamos a darnos cuenta eh, de que teníamos diferentes competencias, diferentes habilidades para un mismo trabajo y eso nos permite como organizarnos súper bien. No Sí, sé, yo siento que este es un equipo que a mí me encanta. La Paula y la Bea para mí son como, no sé, las compañeras ideales para hacer este tipo de trabajo porque al final como que ya sabemos quién hace qué, sin que nos sentemos como a trazar una ruta. Como que sí, de ha antemano, funcionado cuando llega muy un bien. proyecto ya sabemos quién va a hacer qué. Sí, es cierto lo que dice Cristian, de alguna manera como que, o sea, entre como la magia y la coincidencia y la suerte, no sé, como que nos encontramos los tres y hemos también perfeccionado en distintas áreas y confiamos mucho en eso también, en cuáles son, por ejemplo, el último tiempo, sin tal vez buscarlo, me he perfeccionado mucho en la búsqueda de archivos, de fotografía y a veces hay proyectos que salen muy intensos en esa área y uno termina conociéndose todos los archivos fotográficos, cuáles son las mejores técnicas para llegar a los autores y también es algo que uno va aprendiendo a la práctica. Yo creo que sobre todo en ediciones de arquitectura, que podría ser una subespecialidad dentro de arquitectura, no es algo que uno le enseñan y no es algo que una materia como académica, sino que es algo que uno de alguna manera con la experiencia va aprendiendo y también dándole un valor y también haciéndose preguntas que dan ganas incluso de hacer una investigación de eso, como que es el tema de archivar, de coleccionar, de buscar, siempre son intereses que también migran hacia otros lugares también y que uno lo puede sacar de algo tan de oficio y llevarlo a otros espacios. Creo que también es algo propio de local, de folio y de otros proyectos que tenemos, que de alguna manera empezamos a hacer cosas muy prácticas y que empiezan a surgir preguntas de eso, que también es muy bonito porque nos abre a otros espacios, otras prácticas de arquitectura. A propósito de lo que mencionaba Paula de los intereses, claro, ustedes que son egresados de la Universidad de Chile, que ya, digamos, de ahí había un vínculo de equipo de trabajo, eh, pero quería consultarles sobre justamente el contexto de la Universidad de Chile, a ver desde dónde estos intereses que decía Paula que iban teniendo durante la carrera, eh, cómo se generaban esos intereses dentro del propio espacio académico, digamos. Todo esto surgió porque hay una serie de materias o de cursos que dictan ciertos profesores que apuntan a este tipo de prácticas arquitectónicas o que vino un invitado, que se hizo un workshop o estuvieron de alguna manera vinculados a la editorial, por ejemplo, de la revista de ARC, o más bien son experiencias o intereses que vienen fuera del campo de la academia arquitectónica que de alguna manera encuentran una salida cuando ustedes empiezan a estudiar arquitectura, ¿no? ¿De dónde viene el interés tal vez por el archivo, por la edición, por la publicación que finalmente se puede plasmar ya de manera concreta en proyectos como local, por ejemplo? Yo no sé si la Chile fomenta esto. Lo que la Chile Ok, fomenta es que hayan ajá. espacios para todos. Como que eso es lo que yo me he dado cuenta. Porque no sé si alguna vez tuvimos un curso o algún profesor o profesora Ya, que nos ahora, inculcara como gracias esto. a ustedes hay eso. O sea, un poco Bueno, por sí, ahí, ahora. Cristian. Sí, pero yo creo que son intereses personales que se sumaron, pero que sí tuvieron cabida dentro del ámbito académico. Bueno, la BEA lo vio en su máster más que en la Chile, creo yo, pero la BEA también hizo un diplomado en diseño editorial en la Chile, que lo hace en la Escuela de Diseño. Eh, no sé, Paula investigó sobre fanzines de arquitectura en un seminario de investigación, y yo entre el seminario y tesis también estudié revistas académicas de arquitectura, entonces son como, digo yo, intereses personales que encontraron un espacio dentro de la Universidad de Chile, de nuestras actividades formativas, pero no es porque lo inculcaran, sino porque la Universidad de Chile, creo yo, que genera esos espacios para que los intereses personales puedan estar ahí. Entonces, no sé, yo llegué golpeando la puerta así como a Constantino Mauromati diciéndole como, sé que usted está a cargo de la revista de arquitectura, ¿necesitan ayuda en algo? Y me dijo que sí.
Entonces, con Constantino, desde ahí, desde el 2014, que estaba como en cuarto año, creo, desde ahí empezamos a trabajar juntos en la revista, y eso me llevó a conocer a Max Aguirre, que nunca me hizo clases, pero que con Max después hice mi seminario y mi tesis sobre revistas de arquitectura. Pero después, no sé, yo creo que Paula puede contar, pero después también ella hizo por su parte una investigación y ha publicado sobre el tema de los fanzines, que eso nos llevó a sumar muchas cosas y que los intereses personales, no sé, como que de alguna forma nos hicieran cruzarnos nuestros caminos. Eh, por ejemplo, Proyecto Folio fue algo que nace de la investigación de Paula. Entonces, Paula era aún más chica que ahora, cuando ya no solo tenía una buena investigación, sino que empezamos a hacer un proyecto que fue súper bonito, fue súper interesante, que todavía no ha muerto, pero está en pausa, que fue Proyecto Folio, pero que nace desde un seminario de investigación que Paula hizo en quinto año. Entonces, yo creo que son como esas cosas que tiene la Chile, más que un curso en particular o un profesor en particular que inculque estas cosas. Sí, creo que tiene o bueno, por lo menos tenía cuando nosotros estudiábamos una malla que tal vez pecaba de ser demasiado general con títulos como urbanismo o construcción, o no sé, como que eran grandes nombres, pero que en la práctica permitía mucho. Y creo que eso nos permitió también tal vez explorar distintas áreas, porque de alguna manera creo que también el cuerpo académico es súper receptivo. Creo que nunca con ningún profesor de ningún área, desde el que tal vez hacía metodología de investigación que tenía que ver con vivienda, hasta quien me guió en el proyecto, que era Daniel Opaso, que tal vez para ninguno de los dos el tema de los fanzines era su especialidad, pero había una sensibilidad y una apertura y unas ganas de conversar y también de que uno pudiese explorar, que era muy valorada, yo creo, y que sigue siendo en general para todos los cursos. Y en realidad le agradezco que nunca como que, yo creo que a nadie le cortaron las alas con lo que le gustaba, así yo creo que eso era lo más entretenido para ellos también, como ver a alguien disfrutar lo que estaba haciendo, porque por lo menos cuando me tocó mi seminario, ahí yo me lancé con todo y mostré como, pues, finalmente en el seminario una investigación y que es mucho PowerPoint, pero a mí en realidad eso no es lo que me interesaba y me dejaron como presentar un catálogo desplegado en las mesas, como el mismo librito era en sí un fanzine, el del seminario. Entonces son esas pequeñas cosas que tal vez rompen un poco tal vez con lo que está más normado en la universidad y que te lo permiten igual y te lo valoran. Y creo que eso sigue siendo ahora con una malla que tal vez tiene nombre más preciso de los cursos, pero de alguna manera igual creo que la calidad humana de los profes que están y que sobre todo la mayoría son, o gran parte son como de planta, están ahí siempre. Entonces, de alguna manera, como Cristian, que fue, no sé, a tocar una puerta, había alguien ahí. Y yo creo que eso tiene, por lo menos donde nosotros estudiamos, que siempre había alguien a quien podíamos acudir, no sé, en la noche, en la mañana, da lo mismo a la hora que fuese, había unas ganas de algo y uno iba y obtenía una respuesta de eso rápidamente. Interesante Igual también que hay mencionan cosas rígidas en la que... Chile. No, continúa, Cristian. Sí, sí. Perdón, es que igual hay cosas súper rígidas en la Chile, o sea, no vamos a decir como que este es No, el lugar más no, creativo y libre del universo, no, pero que no sé, por ejemplo, yo tuve problemas con un jefe de carrera, que, para que lo voy a nombrar, porque en ese tiempo en Ediciones ARQ, Pato Mardone estaba de director, y yo fui a hablar con él para conseguirme la práctica profesional. Y me dijo que sí, que estaba feliz, que por favor, que estuviéramos ahí, que, no sé, la puerta abierta. Eh, y después el jefe de carrera me dijo que no podía hacer la práctica ahí, y nunca se entendió bien si era porque era en edición RQ, que en la vereda del frente, digamos, que era como tenía que cruzar el río para ir, o era porque el mundo editorial no era una práctica profesional de arquitecto. Nunca quedó claro, no sé hasta el día de hoy, y prefiero no saber porque ya es parte del pasado, pero igual hay cosas muy rígidas en la Chile, o sea, sí, la práctica profesional tiene que ser en oficina o tiene que ser en el ámbito público, no sé, existen esas cosas, entonces hay momentos que igual te tratan de moldear una forma y una figura de ser del perfil profesional que tiene la universidad. Ya, entiendo entonces que a ver, que en algunos casos se encontraron con un ambiente bastante abierto a especular sobre los Uh -huh. intereses y en otros casos tal vez no se abrieron las puertas
las puertas correctas, ¿no? Sin embargo, como bien lo menciona, pareciera que en ambos trabajos de investigación hacia el proceso de titulación, pues pudieron enfocarlo en los intereses que tenía. También valga una pequeña anécdota que yo conozco a Cristian en un curso que tiene que ver justamente con publicar arquitectura previo a que hiciera su investigación de título, ¿no? Que también lo recuerdo bastante en 2015. Sí. Pero de esto también ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, Paula menciona, bueno, antes tal vez no había cursos, ramos, que dentro de la amplitud de la malla se enfocara en este tipo de prácticas curatoriales, comunicativas en arquitectura, pero ahora sí los hay gracias a experiencia de profesores que están planteando esas agendas, ¿no? Entonces también les quería preguntar, tal vez antes, cuando digo antes me refiero 8 o 5 años atrás, tal vez plantear editoriales como lo es local, que como menciona Cristian, tiene que ver con ampliar el margen de autores, darle espacio a quienes normalmente no publican en cierto tipo de revistas como más dogmáticas, prácticas emergentes, por ejemplo, pareciera algo más innovador, ¿no? Sin embargo, tal vez ahora hay más editoriales justamente que desde este concepto de la microeditorial, de lo emergente, abordan publicación de revistas, de libros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que tiene de particular local que haría diferenciarse de otras microeditoriales que hay en la actualidad? O si por el contrario, más que diferenciarse, lo ideal es hacer como una gran masa crítica con otras casas editoriales, como lo pueden ser los amigos de Dos Tercios que ustedes acaban de mencionar, o Sarcabana, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que igual estamos en un súper buen momento de editoriales chilenas de arquitectura. Son hartas y están todas publicando mucho. Sobre todo, no sé, Bifurcación y Dos Tercios. Pero también estas ediciones de arquitectura que tiene otro carácter totalmente distinto. Está el área de arquitectura del LOM, por ejemplo, que es como una casa editorial gigantesca con una tradición importantísima en Chile. Y no sé si nos queremos como ir diferenciando, pero al menos sí colaborando y trabajando con todo. Eso es algo que tenemos desde el local y que hemos hecho desde el comienzo, y que prácticamente todas las otras editoriales también quieren hacerlo así. Desconozco la realidad de cada uno, pero me atrevería a hablar por ellos en decir que sí, que nos podemos como abrazar en un gran trabajo, no sé si de masa crítica, no sé si es como de ir generando contenido, ¿no? Como de ir lanzando libros, pero sí de teniendo cada uno un bichito que mostrar, como alguna cosita que decir. No sé, Dos Tercios es evidente que lo hacen desde el sur, porque son la única editorial del sur, y quizá esa como condición regional les aporta mucho. O Sacabana, no sé, que tiene autores y temáticas mucho más consolidadas, digamos. El LOM es mucho más académico que otras, por ejemplo, ediciones de arquitectura, que es mucho más como libre en sus temáticas, en su autor y en sus formas de publicar también. Y por eso que nosotros en Local Ediciones, un poco por el trabajo que hacíamos en Arquitectura Caliente, que también esa es como la otra pata, o sea, con Bea y con Paula también nos conocimos ahí haciendo esto. Un poco lo que tiene Arquitectura Caliente es que siempre está mostrando el trabajo de estudiantes, de arquitectos recién titulados con sus proyectos de título, y arquitectos jóvenes o sub 40, por ejemplo, que puedan aportar a esta discusión también. No sé, me acuerdo que en su momento se publicaba mucho o se mostraba mucho los resultados de concursos de arquitectura a través de seminarios y de libros, y de un montón de cosas, de formas de publicar arquitectura, desde Arquitectura Caliente me refiero. Y eso ha ido como consolidando una mirada que tenemos también en el local, ahora como editorial independiente, porque nacemos desde ahí. Entonces, no sé si queremos que sea nuestro sello, pero está siendo nuestro sello, no sé si tanto para diferenciarnos y competir con otros, sino para tener como una cosa de donde agarrarnos, porque si no todo se vuelve muy, muy líquido. Entonces, publicar autores emergentes, por ejemplo, es algo que queremos hacer porque hay muchas formas de hacerlo y creemos que podemos hacerlo. Y nos queremos tirar a la piscina. Entonces,
En algún momento vamos a publicar textos, en otros momentos vamos a publicar proyectos, da lo mismo. Ahí vamos a ir viendo cómo y cuándo, y a quiénes también. Y qué tienen que decir. Creemos que ese puede ser nuestro camino. Ojalá no nos equivoquemos. No. También sumando lo que dice Cristian, creo que también más allá de diferenciarnos, mi experiencia como vendiendo libros, que también es como otra tarea que nos toca cuando podemos participar en ferias, también hay una relación entre los títulos de distintas editoriales que también se da natural, como, no sé, Sacabana tiene un libro de Iglesia San Francisco y hace un match perfecto con un libro de local que es Doble Tabiquería en Madera. Entonces, es súper fácil, no sé, le ofrecemos ese empaque, o cuando alguien ve uno y parece que ya lo tiene, bueno, le ofrecemos este otro que le tinca, y lo mismo con libros de 2/3, que tal vez también tiene Arquitectura del Desierto, u otros libros de patrimonio, por lo menos cuando nos toca hacer ese proceso de como difundir nuestros libros, como de tú a tú con la persona que los compra, es muy entretenido también ir mostrando como todo, independiente de qué editorial sea, como cuando nos ponemos desde esa posición, también le hacemos como una mini curatoría a las personas según sus gustos, y los libros se conectan súper bien, de alguna manera, aunque sean temas similares, siempre hay algo que lo hace diferente y especial. No es necesario, como a veces, imponerse como esa diferenciación. Nace solo con el autor, nace solo con los diseñadores con los que trabajamos, que tratamos de a veces generar ciertas líneas con algunos o de explorar con otros nuevos. Nos gusta mucho eso, no sé si será propio de local y distinto, pero creo que hay una búsqueda de la expresión como gráfica de los libros que lo hace como un objeto muy, como, para nosotros, como preciado también. Tienen como un peso, tienen una textura, y también mostrárselo a otras personas también es súper entretenido porque se sorprenden de, no sé, un lomo que está a la vista. Ya es como raro eso a veces. O que a veces la contraportada está pegada, pero la tapa no, y se ve también parte del lomo, y gente que cree que está malo, y es como, no, mira, esto es así por este motivo, por los planos, y también está esa búsqueda de que la lectura de las planimetrías o de otros elementos de arquitectura también tengan como una buena lectura en el libro, y no solo porque lo vaya a leer un arquitecto, sino también porque se debe leer bien. Entonces hay una búsqueda también de eso que proponemos, y que seguramente otras editoriales tienen las mismas preguntas que nosotros, y de alguna manera nuestra respuesta ha sido esa. Bueno, debo reconocer que yo, por ejemplo, tengo fetiche por los libros, a pesar de que no tengo tan desarrollado como me gustaría el hábito de la lectura, pero tengo un fetiche del libro como objeto, que creo que también eso es parte de lo que explotan ustedes a partir de lo que menciona Paula, ¿no? Y yo creo que sin decirlo, sin querer queriendo, ya ustedes han estado hablando de casa pública, ¿no? ¿A qué se refiere este proyecto? ¿No es una capa más? ¿Es como un lado B? ¿Qué están buscando con la iniciativa Casa Pública? ¿No? Primero, contar de qué se trata y por qué. ¿Y por qué nace Casa Pública? ¿Por qué nace Casa Pública? ¿Te cuento como lo romántico o lo práctico? Ambas. Porque Ambas son lo parte de la misma práctico es moneda. que, sí, lo práctico es que no teníamos una plataforma para vender los libros de local. Entonces teníamos que abrir una tienda virtual. Teníamos que tener un carrito de compras, ¿cachai? Eso es como así de simple. Ahora, cuando tuvimos que hacer eso, teníamos dos posibilidades. O hacemos un carrito de compra en nuestra página, localediciones.cl, y chao, se acabó. Tratamos de que toda la gente llegue a nuestra página, vea nuestros libros, los compren, después los despachamos, no sé. O tenemos una segunda posibilidad, que es empezar a invitar a otros proyectos editoriales que no tengan dónde vender, o proyectos editoriales que quieran diversificar sus opciones de compra. Entonces ahí inmediatamente empezamos a hablar con gente, y que, bueno, Casa Pública es un proyecto abierto, o sea, está recién partiendo. Entonces empezamos a invitar a gente que ya teníamos relación con ellos, por ejemplo con Estelí de LOM o con Pato y Nacho de 2/3, para empezar a plantearles esto y decirles, si quieren también vender sus libros de la editorial, en otra parte tenemos Casa Pública, que es nuestra plataforma de venta, pero que queremos que se abra a todos. Y así también hemos estado vendiéndole a gente que no tiene dónde venderlo, y que están empezando a ver dónde vender sus libros, como por ejemplo Humberto Eliach, que ahora está autoeditando
Entonces tienen Entiendo. unos libritos, unos fanzines que están a la venta en Casa Pública. O, no sé, por ejemplo, Carlos Evia tenía un libro editado en Italia y en Chile no tiene dónde distribuirlo, entonces se lo estamos distribuyendo nosotros. Y al final se empieza a transformar como una plataforma colaborativa, colectiva, que sí es en sí misma una tienda, eso es básicamente una tienda, pero que se transforma en una posibilidad de empezar a difundir otras formas de hacer arquitectura y de publicar y de difundir arquitectura. Entonces, hemos ido a universidades a hacer cosas, que es también poner un punto de venta, pero empezar como a mostrarle a los estudiantes que existen muchas editoriales de arquitectura en Chile, no solo local, también está Dos Tercios, también está LOM, también está Sacabana, también, no sé. Empezar a mostrarles que hay distintas formas. Y también es algo súper bonito que se empieza a ver que los contenidos pueden ser distintos, los formatos pueden ser distintos. Hay libros que son unas cositas pequeñitas, por ejemplo, no sé, los libros de concursos de local. Hay unas Sí, cosas más experimentales, como algunas cosas que hacen Dos Tercios, como con tarjetitas o fichitas o cosas que son muy lindas, que nos encantan. Y así podemos también como empezar a transmitir esto en otras plataformas. En la última venta grande que hicimos, que fue en Arquitectónicamente, también invitamos, por ejemplo, a Stock, que Paulina nos decía una vez en una feria que se hizo en la Universidad de Chile, que para ella es súper difícil viajar de Concepción a Santiago. Entonces, Casa Pública también puede ser un descanso para ella o para Dos Tercios que puedan como mandarnos solamente sus cosas y nosotros nos hacemos cargo de la venta y de la difusión y empezamos a mostrar sus libros y a mostrarlo y que la gente conozca eso también. Porque ya tienen un público muy cautivo en Concepción, pero quizás no tanto en Santiago, por ejemplo. A pesar de que, bueno, Stock es una editorial de mucha trayectoria. Eh, pero eso es Casa Pública, o sea, es un espacio abierto, por ahora una tienda también, una tienda virtual y una tienda que puede itinerar en distintos espacios, académicos sobre todo, pero es un proyecto abierto, o sea, no sabemos dónde va a llegar esto, no sabemos qué vamos a hacer con esto, pero se vienen cositas. sí, o sea, es necesario como porque nos permite vender, pero más allá de eso, es necesario también para nosotros poder compartir con otras editoriales, porque la práctica nos ha demostrado que ponernos solo como en un stand, no, en realidad no es muy útil porque por un lado no vendemos mucho y por otro porque en realidad es súper desgastante de la editorial, como esto de ser una pequeña editorial como independiente, el estar moviéndose con los libros, tratando de vender, ir a distintas universidades, a veces solamente con una mesa puesta, como sin ningún contexto, más que estar en una universidad, en general no era como una ganancia en ningún sentido, no solo como monetaria, pero nos empezamos a dar cuenta que cuando compartíamos con Sacabana, cuando compartíamos con Dos Tercios, de algún modo se transformaba en un pequeño punto de conversación donde los estudiantes se acercaban, los académicos, que conocían al autor, que les gustaba un libro, que veían que también estábamos haciendo esto y, no sé, a veces nos preguntan como, hoy tengo este texto, este manuscrito, les gustaría recibirlo y tal vez no es muy para local, pero nosotros en ningún caso como que nos quedamos con el contacto, es como, no, mira, sabes que este libro es muy de Sacabana o es muy de, no sé, bifurcaciones, como anda a este contacto, conversale, entonces como que para nosotros la colaboración es importante, como que es algo que está detrás de Casa Pública, no solo como un negocio, sino porque de algún modo es también su propia mesa, o sea, la mesa de los libros es también como un layout donde la gente se reúne a conversar y nos gusta mucho eso, y nos gusta que sea alrededor no solo de local, sino alrededor de todas las otras editoriales, porque todos estos libros, como que no estén sus editores, están de sus publicaciones y también estamos un poco conversando con ellos a través de los objetos. Claro, Y sí. Si que, solo vendiéramos sería súper fome. O sea, Sí. si solo claro, vendiéramos, claro, como que todos podríamos ganar plata, pero después, chao, cada uno por su lado. ¿y Entonces, qué recepción ha tenido la iniciativa en ese sentido? Tanto de editoriales que forman parte de estas alianzas, como de tal vez las editoriales más académicas, ¿no? ¿Cómo creen que ha sido la recepción dentro del contexto de editoriales en Chile, la presencia cada vez mayor de estas microeditoriales participando justamente en ferias de libro o en ferias de libro específicamente de arquitectura? la recepción ha sido súper buena, básicamente porque todas las
pequeñas editoriales o las editoriales independientes de arquitectura, todas necesitan un espacio y todas necesitan colaborar. O sea, yo creo que estamos todas como en esa discusión interna, quizás, de que la unión hace la fuerza y necesitamos empezar a Sí, juntarnos, porque somos pocas, pero tenemos mucho que decir si estamos juntas las editoriales. Y si vamos cada uno por su camino es posible, o sea, un camino demasiado, demasiado duro como para estar separándose. Entonces, por parte de las editoriales yo creo que muy bien. Por parte del público, bueno, empezar a ver cómo funciona. No sé si puedo hablar por el público, pero sí cuando estamos en algunas instancias, como arquitectónicamente, como en entregas de taller de la San Sebastián o de la Gabriela Mistral, eh, no sé, ahí se nota que los estudiantes empiezan a ver con buenos ojos esto, básicamente porque hay cosas que no conocen y quieren seguir conociendo. Entonces, no sé, son todos fanáticos, por ejemplo, de la UC Ilustrada, los estudiantes. sí. Entonces, cuando van a ver la UC Ilustrada, al lado hay un montón de otros libros de otras editoriales, de Santiago, de Conce, donde sean, eh, y las empiezan a revisar y se dan cuenta que hay un mundo gigantesco. O sea, es pequeño, pero es pequeño porque somos pocas editoriales, pero es gigantesco en contenido. Entonces, igual nos ha servido para que se difunda que las editoriales de arquitectura existen en Chile, primero, que existen varias y que tienen contenidos muy diversos. Entonces, claro, hay editoriales más académicas, como dices tú, hay otras más experimentales, como ediciones de arquitectura, por ejemplo. Pero si todas confluyen en un lugar y todos pueden ver todo, entonces ahí alguien puede decidir y no sé, como tomar partido por una, y empezar a seguirla y empezar a ver qué hacen, cuáles son sus autores, sus contenidos, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen como también extra editorial, que es muy evidente no sé, en Sacabana o en Dos Tercios. Eh, y también, no sé, por ejemplo, Stock publica libros de la Universidad de Magallanes, entonces es una locura que en Santiago pudiste ver un libro de alguien hecho por un académico, no sé, un profesional de Punta Arenas, y tienes ahí el libro, entonces puedes empezar a ver libros sobre vivienda social en Punta Arenas o sobre casos específicos en Punta Arenas, por ejemplo, o te das cuenta que no sé, hay autores con mucha trayectoria que tú no conocías, siendo estudiante sobre todo. Y esa es la plataforma que hemos creado de a poquito con Casa Pública. Tampoco quiero decir que Casa Pública es como el que la lleva y que está haciendo todo esto, sino que es una patita más en toda esta sumatoria de fuerzas que yo creo que está agarrando harto bueno. Justamente a partir de lo que mencionas, Cristian, hemos hablado un poco de lo metodológico, de lo logístico, pero también me gustaría preguntarles hasta ahora, ¿cuáles son o sea, dentro de la labor de editores, pero que también funciona primero, como él lo había mencionado, como curadores, ¿no? De qué les interesa publicar. Por ahora, ¿cuáles son las líneas temáticas, las coyunturas, las prácticas que les ha interesado publicar, entendiendo, desde lo que han contado hasta ahora, que, que parte de lo particular que tienen es que son prácticas, temas, discusiones, investigaciones que tal vez no calzan por completo dentro de una línea tradicional de investigación en arquitectura o de proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, ¿cuáles son los temas que a ustedes hasta ahora han levantado y que han propiciado para publicar dentro de local? De repente no levantamos temas sino escenarios. Yo creo Ok, que te lo puede decir más Paula, porque Paula fue directora del último concurso de arquitectura escrita, que es un concurso que se hace en arquitectura caliente, pero que tiene todo un resultado desde Local Ediciones, que es la publicación de un librito, donde se reúnen investigaciones que ganan por selección de un jurado externo, no por nosotros, eh, que es de forma anónima, abierta a estudiantes sobre todo, eh, y que es como, es esa instancia donde nosotros decimos como, ¿qué quieren decir? Díganlo. Y no planteamos un tema, sino un escenario, una forma de llegar a esos temas. Sí, yo creo que hasta ahora no ha existido tal vez de como decir estos son los temas como así puntuales, no sé, creo que vivienda ha sido tal vez lo que más de alguna manera hemos abrazado como tema y que además nos hemos dado cuenta que existe un interés como transversal.
O sea, no solo los que estudian arquitectura, sino a veces hay términos que de alguna manera están siendo más populares también, no sé, en la televisión pública, incluso en los matinales, el tema de la corresidencia, y empiezan o la microradicación, así es el término, ¿no? que empiezan a sonar como permanente, y de alguna manera cuando encuentran los libros, el público les interesa, entonces hemos tratado como de reforzar esas líneas, porque no solo nos interesa publicar como para arquitectos, sino que por nuestra experiencia en feria, de alguna manera existen otros lectores que se sienten muy identificados con la arquitectura, pero de una manera más sentimental. De alguna manera leer en un título Concepción y eres de Concepción te genera algo que es imposible no comprar el libro. Entonces nos pasa eso con otros de otras editoriales también, o también con los libritos chiquititos que hacemos por el Grupo Arquitectura Caliente, que de alguna manera mostrar estos pequeños proyectos de arquitectura que, como dice Cristian, son escenarios, también llaman a otros también a mirar, a hacer como público de eso. Y en arquitectura escrita principalmente, ahí también aparecen tal vez los temas que son un poco del futuro, de alguna manera. La niña que ganó, bueno, no una niña, la estudiante que ganó el premio en la categoría estudiantil, Patio Lúdico en Tierra, también habla de algo que nosotros nos vamos dando cuenta con otros libros que desarrollamos también del Concurso Nacional de Proyecto de Título y el Concurso Nacional de Proyecto de Pregrado, que empiezan a hacer temas también dentro no solo de la investigación, sino también del diseñar como proyecto edilicios o urbanos, y ahí aparecen temas como la tierra o nuevos materiales como la madera. Entonces, de alguna manera, con estos mini libritos nos adelantamos a los temas que eventualmente nos van a llegar como proyectos de otras investigaciones, tal vez de académicos o de profesionales jóvenes que quieren publicar. Entonces, tenemos como esa suerte de que por medio de estos concursos vemos lo que va a pasar de alguna manera, como que medimos la temperatura, y pronto sabemos que posiblemente no llegue tal vez un libro, una investigación de esos temas. Puede que no ocurra, puede que solamente quede ahí en esos pequeños libros, pero de alguna manera sabemos que si no llegan a la editorial local, van a llegar a otras. Entonces, creo que de alguna manera no somos solo escenario o termómetro de lo que está pasando a través de nuestros libros en local, más allá de proponer algo, como que nos proponen cuáles van a ser los temas del futuro, y creo que en ese sentido estos libritos han tenido mucho éxito, no solo como en términos como de números, sino que nosotros nunca pensábamos como ofrecerlos, más allá de quienes los ganaban o regalarlos. En un momento vimos como, bueno, tenemos un montón de estos libros que hacemos con los catálogos, y empezamos a llevarlo a la feria, y ya se nos han agotado por lo menos uno del 2021 y ya no hay más. Esperamos que pronto Arquitectura Escrita y del 2016-2017 también desaparezcan, porque de alguna forma son súper fáciles de lectura, pero también son una guía, como que uno podría tenerlo por lo menos por un año, como ya, esto es lo que se está hablando, como tal vez centrar mi investigación en esto, tal vez hacer mi proyecto de título en esto, o tal vez estos temas ya pasaron, mejor busco otros distintos, como de alguna manera empiezan a hacer un mapa para estudiantes, para profesionales, sobre lo que se está hablando, y como en todo nivel, no solo quienes estamos ya con el título en mano. De hecho, también proyectando un poco cuáles son las líneas que queremos abrir, como que en todo momento pensamos en, ok, hagamos esto, pero por convocatoria abierta. Es como una metodología que tenemos de trabajo, pero no porque nos cueste decidir un tema, sino porque queremos ver cuáles son los que realmente son los temas que se quieren abrir y debatir. Porque si nosotros pusiéramos un tema sobre la mesa, como si nos casáramos solamente con vivienda, por ejemplo, que hemos publicado harto, pero si solo habláramos de vivienda, y no siendo expertos en vivienda, no tendríamos desde dónde tomarlo y desde dónde buscar autores o temas para publicar. Entonces, lo que queremos hacer siempre es abrir convocatorias para ver qué nos llega. Y con ese qué nos llega no es como, bueno, publiquemos lo mejorcito, sino que vemos cuáles son los temas más contingentes, más atingentes, para poder darles cabida y empezar a trabajar con esos autores esos temas específicos. De repente, rarísimo, no nos damos ni cuenta que hay unas cosas por ahí increíbles que se están haciendo y que solo las podemos conocer a través de convocatoria abierta. Entonces, igual es interesante eso, que lo hemos adoptado como método, como mecanismo de trabajo desde Arquitectura Caliente hasta ahora, para poder ver cuáles son las voces que existen sobre qué temas y empezar a validarlas a través de nuestro trabajo
y en la, no validarlas nosotros, sino también validarlas a través de la opinión pública. Sí, creo que ese término que usaron, escenarios, es bien, bien interesante. Y también bien interesante la postura que tienen, porque tal vez con la intención loable de darle oportunidad a ciertos autores o destacar ciertos temas, tal vez podrían caer en el mismo, no digamos pecado, ¿no? Pero en la misma rutina de redirigir de una manera como muy estricta la discusión, ¿no? Que es un poco lo que también nace que aparezcan editoriales para otro tipo de contenido. Entonces me parece interesante que tal vez lo que destaca al proyecto y tal vez al resto de casas editoriales que ustedes mencionan es justamente la idea de la convocatoria abierta, ¿no? Creo que entonces tal vez, por lo que interpreto, el gran aporte que estarían haciendo ustedes, justamente el de transformar tal vez es el proceso de cómo el autor llega a publicar de manera individual o de manera colectiva a partir de estas convocatorias abiertas que en principio, obviamente tiene que haber algún sesgo de calidad del escrito, de extensión, etcétera, ¿no? Pero que busca justamente ustedes tratar de ser lo más diáfanos en el diagnóstico de lo que se está escribiendo, lo que se está produciendo, lo que se está investigando, de nuevo, las distintas convocatorias que hacen. Tal vez también un dato, una anécdota bastante relevante que, bueno, gracias a la invitación que ustedes me hicieron desde el local, yo participé también como jurado en la última edición de Arquitectura Escrita, lo cual agradecí mucho. A mí me encantó la instancia, ¿no? Para ya acercarnos al cierre, ya sea de manera colectiva, como grupo, como equipo editorial, o de manera individual, les queríamos preguntar, tal vez, ¿qué están viendo ustedes, tanto a nivel de arquitectura o de editoriales arquitectónicas como editoriales o publicaciones fuera de la arquitectura, que les llame ahora la atención, ¿no? ¿En qué están ustedes interesados ahora, ya sea para replicar, reinterpretar, promover en local o prácticas que les parezcan interesantes, que sea bueno compartirlas, pero que no necesariamente para integrarlas en el trabajo que ustedes estén haciendo, ¿no? ¿Dónde están ahora los puntos de interés de local como equipo y de Cristian y de Paula como personas individuales? Difícil. Yo creo que lo que la lleva en este minuto es la interdisciplina, pero no como ese concepto medio vacío que andaba dando vueltas en un momento, sino como una forma de hacer cosas prácticas. Hay muchos arquitectos, muchas arquitectas, sobre todo sub 40, sub 35, que se alimentan de otras disciplinas para hacer su propia práctica, que yo encuentro que son muy interesantes y están apareciendo un montón de oficinas jóvenes, un montón, eh, que justamente dicen esto y demuestran esto a través de trabajo colaborativo. Como que si no cooperas con alguien, es imposible llegar a un buen resultado. Y yo creo que esos conceptos ahora sí se están llevando a cabo, que en algún momento se hablaba mucho de la interdisciplina, de trabajar con otros, de colaborar, cooperar, que de repente no se llevaban a la práctica y ahora sí se están llevando a la práctica. Entonces, te podría contar un montón de cosas que tenemos ahí, como un listado de cosas a las que mirar, pero no para publicar, sino para ver qué están haciendo. Pero me volvería loco, o sea, no podría terminar de hacerlo y de enumerarlo. Y no solo en Santiago, eso es lo más bonito, como que esto es algo que está apareciendo en Viña, en Valpo, en Conce, en Valdivia, en Iquique, y es súper transversal y cada uno se adapta a su contexto, a su realidad, a su contexto social, cultural, académico. Hay un montón de prácticas interesantes que revisar. Ahora, si hablamos solamente como del ámbito editorial, ¿qué mirar? Yo siempre digo que hay que alimentarse no solo de tu círculo, porque si nos empezamos a mirar solo las editoriales de arquitectura, quizás no vamos a llegar mucho a muy buenos resultados. Cuando hay ferias de libros, por ejemplo, como la Primavera del Libro o la Furia del Libro, es súper interesante ir a ver qué están haciendo las editoriales infantiles, sobre todo las infantiles.
porque tienen una cantidad de formatos y de formas posibles de editar libros que es increíble. Y después, bueno, por contenidos también están las editoriales contemporáneas de literatura, de narrativa, de poesía, de narrativa gráfica, que también son muy interesantes en cuanto a sus contenidos y a sus formas de publicar, pero la bibliodiversidad y la librodiversidad que se da en esas instancias es increíble. Yo creo que en los ámbitos específicos de editoriales, da lo mismo el tema que tú toques, tienes que ver a todas las otras editoriales que están apareciendo en Chile, que son miles, son centenares, y que son todas muy interesantes en su línea. O sea, hay libros de poesía que uno puede ver y sacar algo en limpio para traerlo a tu temática específica, o a las infantiles, como dije, o las juveniles, no sé, hay un montón de cosas muy, muy bonitas. También en estas ferias de libros, que eso a mí me encantaría como que sea un consejo para los estudiantes, en estas ferias de libros vayan, sobre todo en La Furia, por ejemplo, vayan y vean cuáles son las editoriales internacionales invitadas. Porque de repente hay editoriales españolas, brasileñas, argentinas, uruguayas, que son una cosa que es una locura, que por formato, por simpleza, por complejidad, por lo que sea, puede que sean cosas que aquí no estén pasando todavía, pero que alguien las va a tomar y traducir a su propio tema específico. Yo creo que por ahí van esas dos patas, como disciplinar y editorial. Sí, yo creo que tal vez local estamos un poco en esa búsqueda de esas otras traducciones y poder traerlas tal vez a nuestros libros, porque nos tomamos harto tiempo no solo en el diseño, como que también en la edición, y como que es como un lento como macerar de los libros que hacemos. Y por eso como que aparecemos como pequeños destellos en nuestros libros durante el año. Y yo creo que de alguna manera hemos visto en otras editoriales que tienen pequeñas colecciones, de alguna manera distinguen muy fácilmente editoriales. Por ejemplo, fuera de la arquitectura, no sé, Banda Propia o Editorial Overall, uno sabe cuando va a una feria, o los Art Docs, que es más cercano tal vez a nuestro lenguaje arquitectónico, que uno sabe de qué editorial son y qué son. Y hasta ahora con local, tal vez nuestro libro es pequeñito de concurso, de alguna manera ha sido nuestro sello, pero queremos también ampliar a otros tipos de formatos, no solo como catálogo de concursos, sino también proponer otros tipos de textos que tal vez van a tener su propia como lógica de diseño, colores, formato, y de alguna manera hemos recogido, estado mirando editoriales no de arquitectura, sino de afuera, y cómo también se exhiben, porque también eso es parte importante de la lectura de la editorial, como el libro, no solo como unidad, sino cuando uno lo ve en una vitrina o lo ve en conjunto, también hay algo muy especial en eso que uno también busca, de alguna manera, eso cuando hace sus libros, no solo en arquitectura, sino en realidad en cualquier género. Yo creo que estamos en esa búsqueda de esas otras, como tomar esos otros libros de otras editoriales, de otros temas, y tratar de darle esta traducción a arquitectura, darle ese formato, esas texturas, y que sea reconocible también local desde esa manera. Y tal vez personalmente, local, en realidad quiero como, que sigamos creciendo nomás. Siento que de alguna manera este año ha sido como un impulso súper grande. Hemos estado viendo libros súper interesantes que todavía no salen a la luz, pero en realidad ya estamos muy emocionados por ello, y esperamos que pronto como que podamos hacer los lanzamientos, porque creo que los temas que estamos tocando, tanto como por el manuscrito como también en la búsqueda gráfica, son valiosos también, como para la disciplina y para la discusión que se están dando hoy día. Pues para mí ha sido un agrado darles el espacio a aquellos justamente cuya labor es dar el espacio a otras personas para que logren divulgar su trabajo. Creo que ese es un poco el espíritu, el leitmotiv de esta primera temporada del podcast La Mesa. Pero no me quiero despedir sin nuevamente darle la palabra a ambos para que puedan compartir con la audiencia dónde conocer más el trabajo que hacen en Local Ediciones, Casa Pública, ya sea a través de redes, a través de espacio físico, y, y justamente que dejen una invitación al público a que puedan conocer más sobre el trabajo que están realizando desde ambas plataformas. Lanza las redes, Cristian.
Localediciones.cl es nuestra página web desde donde pueden saltar a todo lo demás, al Instagram o a la tienda, si pinchan tienda se van a ir a Casa Pública. Y en Instagram estamos como localediciones o como casapublica.cl. Esas son nuestras dos redes principales. Y bueno, también está Proyecto Folio por ahí, no lo hemos matado, está en pausa, ¿no? Esperamos que en algún momento reaparezca, resurja, no sabemos cómo ni cuándo, pero también es parte como de nuestro trabajo, le tenemos mucho cariño y ahí está esperándonos. Eh, pero básicamente eso, tenemos página web y Instagram, no hemos abierto a otras redes sociales, no creemos que sea necesario, Vamos a ser pero ahí estamos y ahí siempre estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer. Y sobre todo síganos en redes sociales, en Instagram, porque ahí vamos a estar publicando todos estos libros que ya estaba adelantando Paula, que no sé, me dan ganas como de decir hasta los títulos, pero parece que Ah, mejor no hacerlo. Pero como siempre, no sé, ya están terminando los concursos de arquitectura caliente, eso va a terminar con un libro, lo va a editar Localediciones, como ya es tradición. Así que también sigan a ARQ Caliente, Arquitectura Caliente en Instagram, para que conozcan más de ese trabajo, que es otra instancia donde no solo somos nosotros con Paula y también con Bea, sino que siempre estamos abiertos a colaborar con mucha más gente. Y bueno, entre otros eventos de arquitectura que está apoyando el concurso de pregrado de título. Y como siempre, agradecerte a ti, sobre todo a eventos de arquitectura, porque no solo por invitarnos ahora a conversar de estos temas, sino porque invitan a todo el mundo a hablar de todos los temas posibles, y eso es algo que se tiene que seguir haciendo. Yo creo que colaborar, conversar, mirarnos, entendernos, saber nuestras diferencias y nuestras confluencias es súper importante, sobre todo en arquitectura, en diseño, en otras prácticas proyectuales, porque si nos quedamos quietos, no, es imposible seguir avanzando. Es imposible seguir inventando cosas, creando cosas y trabajando con más gente. Esa es sí. exactamente la intención. Paula. Sí, me sumo a las palabras de Cristian de agradecer la invitación. Nos costó coincidir, pero también es porque estábamos en muchas cosas y eso también es muy positivo. Pero también es bueno parar porque nos obliga también a nosotros a verbalizar. Si bien lo conversamos en privado y hacemos PowerPoints donde ponemos nuestros intereses, cuál es el catálogo y los nombres, es distinto en esta cuando alguien te pregunta y te obliga también a darle otra forma que también sea entendible para otros. Y creo que de ahí también salieron buenos conceptos que seguramente vamos a ocupar en nuestro catálogo, en nuestros libros y en futuras conversaciones. Sí, qué loco eso, ¿no? De Bueno, repente eso es parte uno de la no para preproducción, y ¿no? uno piensa lo que está haciendo. Tal cual, tal cual. Pues nos despedimos en todo por parte de la sesión de hoy. Nosotros también agradecemos a la audiencia. Esperemos que nos puedan seguir para más contenido a través de las redes por el usuario eventos de ARQ. Nuevamente agradecido con los invitados y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.